Hola, somos el equipo número 7. Nosotros le vamos a hablar acerca del compuesto del ácido sulfúrico, diciendo las características que posee. Comencemos mostrando la estructura de Lewis que tendrá este compuesto, quien está conformado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. Para hacer la estructura de Lewis, debemos colocar al elemento con menos átomos, en este caso sería el azufre. A su alrededor se le colocarán los 4 átomos de oxígeno y por último a los extremos de 2 átomos de oxígeno se le colocarán los átomos de hidrógeno. Ahora, al momento de poner los electrones de valencia, comenzamos con el azufre, quien se enlazará con los oxígenos. Las líneas que podemos apreciar son los electrones de valencia ya enlazados. En el caso del azufre, todos sus electrones, que son 6, están enlazados con los oxígenos. Si bien se ve, en los átomos de oxígeno de arriba y de abajo tienen 2 líneas, dando a entender que se trata de un enlace doble, dejando libre 4 electrones de valencia tanto en el átomo de arriba como en el átomo de abajo. Con los oxígenos que están a los lados, solamente es un enlace simple, dejando en ellos 4 electrones de valencia, ya que estos átomos de oxígeno también están enlazados con el hidrógeno, dando así otro enlace simple. En la molécula de ácido sulfúrico, HSO, el átomo de azufre experimenta hibridación. La hibridación es un proceso mediante el cual los orbitales atómicos se combinan para formar nuevos orbitales híbridos que son adecuados para la formación de enlaces covalentes en una molécula. En el caso del ácido sulfúrico, el átomo de azufre, S, tiene 3 orbitales p y un orbital s disponibles en su capa de valencia. La hibridación del átomo de azufre en el ácido sulfúrico se produce a través de la combinación de un orbital s y 3 orbitales p, dando lugar a 4 orbitales híbridos sp superíndice 3. Estos orbitales híbridos se utilizan para formar los enlaces con los átomos de hidrógeno y de oxígeno en la molécula. En resumen, la hibridación sp superíndice 3 del átomo de azufre en el ácido sulfúrico permite la formación de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y oxígeno, contribuyendo a la estructura molecular de la sustancia. Ahora vamos a hablar sobre la resonancia del ácido sulfúrico y como el átomo central al azufre, que se encuentra rodeado de 4 oxígenos y estos oxígenos a su vez están rodeados de los hidrógenos. Ahora el otro paso, vamos a colocar los enlaces sencillos que van a ser utilizados para esta primera estructura. Ahora revisamos los elementos más electronegativos que se encuentran en el ácido sulfúrico, que serían en este caso los oxígenos. Por lo tanto, vamos a completar con los electrones libres que, sumados a los electrones que ya forman parte del propio oxígeno, de su propio enlace, sumen 8 y que puedan cumplir con la regla del octeto. Entonces comenzamos con el oxígeno y vemos que tiene 2 electrones que forman enlace. Por lo tanto, me faltarían 6 para completar a 8. Al igual que el oxígeno que se encuentra en la parte de arriba. Para los 2 sobrantes, como tienen 2 enlaces, uno del azufre a oxígeno y el otro de oxígeno a hidrógeno, solo faltarían 4 electrones, porque cada enlace tiene 2. Entonces hacemos la suma de ellos y dan 8, y lo mismo podemos ver con el otro, y podemos comprobar que sí cumplen con la regla del octeto. Ya para el hidrógeno, el
él puede aceptar 2 electrones. El hidrógeno podemos ver que su configuración electrónica sería la de gas noble helio con 2 electrones. Y vemos que el oxígeno también cumple con la regla del octeto, al igual que el azufre. Y esa sería la primera estructura resonante. Ahora, para la segunda nos quedaría como átomo central el azufre rodeado del oxígeno, poniendo los hidrógenos a un costado, y podemos ver que se encuentra un desplazamiento de cargas. Y con el oxígeno que se encuentra en la parte de abajo, se pasó un doble enlace, poniendo 4 electrones en el oxígeno de arriba, quedando el enlace activo con 6 electrones libres. Con el azufre, con los 2 oxígenos de a los lados, quedan los enlaces sencillos con 4 electrones. Ese ya pues así lo dejamos. Y el azufre, ya que se formó un doble enlace, aumentó su octeto. En este caso, el azufre queda con 10 electrones a su alrededor. Solo cede un electrón y se le adiciona un segundo enlace en el azufre a oxígeno. Entonces vemos la tercera estructura, que quedaría de la siguiente forma: azufre, oxígeno e hidrógenos. Quedaría en el primer oxígeno un doble enlace. En los demás enlaces serían sencillos. En la primera imagen ya podemos ver sus electrones y sus cargas formales de cada estructura que ya se ha hecho. El azufre quedaría con una carga de +1 en el caso de la estructura 3, ya que ella está cediendo un solo electrón para formar el enlace en oxígeno azufre. Y podemos ver que ocurrió un desplazamiento de carga. Ya el doble enlace quedaría en la parte superior y ya no quedaría en la parte inferior, como podíamos ver en la estructura anterior. Y podemos observar que también quedaría una cuarta estructura resonante, donde ya hay 2 dobles enlaces. Y vemos que el azufre se expandió hasta quedando con 2 electrones. Por lo tanto, podemos observar que el ácido sulfúrico posee de 4 estructuras resonantes. Ahora vamos a hablar sobre la hibridación de la resonancia del ácido sulfúrico. Y vamos a ver que las moléculas del ácido sulfúrico están hibridando y señalan los enlaces sigma y pi que hay en las moléculas. Y vamos a trabajar con el del azufre, que es el átomo central, y va a tener doble enlace con oxígeno y doble enlace con el otro oxígeno. Por lo tanto, como hemos visto que cuando hay un doble enlace, un enlace debe ser sigma y el otro debe ser pi. Entonces vamos a marcar en la estructura cuál debe ser cada uno. Ahora, revisando la configuración electrónica del azufre, como pertenece en el grupo 6A en la tabla periódica, tiene 6 electrones en su última capa de valencia, y esto quiere decir que está indicando la configuración, que serían 3s2 y 3p4. Entonces sería el orbital 3s, luego 3px, 3py y 3pz, con los siguientes subniveles. En las imágenes que se nos presentan podemos ver
todo lo que se está platicando, y posteriormente se tienen los subniveles del orbital D, que serían 3D y sería dxy, dxz y dzx, dz al cuadrado y dx menos y al cuadrado, y serían los 5 subniveles del orbital 3D. Como vimos anteriormente de que el azufre puede expandir su octeto, esto quiere decir que los electrones migrar, se pueden desplazarse a los diferentes subniveles del orbital D, estando en paralelo un electrón y un par de orbitales 3s, o se transfiere a un subnivel del orbital 3D, que es el que se encuentra, que es el vacío, y un electrón del orbital 3px también se desplaza hacia otro subnivel del orbital 3D y quedaría de la siguiente forma: un electrón para el orbital 3s, respectivamente sería 3px, 3py y 3pz, y se colocaría 3dx, 3dy y 3yz, que serían 2 electrones. Por lo tanto quedarían 4 electrones y 2 que migraron a los diferentes subniveles del orbital 3 que están vacíos. Como hubo el desplazamiento de los electrones y tengo una mayor cantidad de subniveles, es con el fin que tenga la mayor cantidad de subniveles. El objetivo es poder aceptar mayor cantidad de electrones de estos enlaces para así revisarlos en la configuración que tiene el azufre. Puede aceptar nada más 2 electrones. Los electrones migran o se desplazan hacia otros diferentes subniveles con el fin de poder aceptar una mayor cantidad de electrones. Ahora, hablando más del tema de lo que es la hibridación, vamos a ver qué es mezclar los diferentes orbitales. Si revisamos, en el azufre se tienen contabilizado 4 enlaces sencillos, por lo tanto serían 4 electrones en el enlace de tipo sigma. Entonces debemos tener una hibridación para poder aceptar 4 electrones. La hibridación sería mezclar 4 diferentes subniveles y se va a hibridar al orbital 3s como los 3 diferentes subniveles, por lo que quedaría una hibridación del tipo sp3, quedando 4 subniveles. Y esto sería un resumen de lo que es la hibridación, pero en la imagen podemos ver cómo quedaría la forma ya plasmada en el dibujo. Podemos ver cómo se van formando los orbitales y cómo va hibridando este ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una molécula con una compleja geometría molecular y electrónica, en donde se tiene que tomar en cuenta un dato importante, el cual es que en la estructura del ácido, donde el átomo central es el azufre, este está rodeado de 2 electrones, es decir, 6 pares. Esto representa una clara excepción a la regla del octeto, que establece que los átomos tienden a formar enlaces de manera que cada átomo tiene 8 electrones en su capa de valencia, dando lugar a una configuración electrónica similar a la de un gas noble. Sin embargo, el azufre tiene la capacidad de expandir su octeto, permitiendo que acomode más de 8 electrones en su capa de valencia.
Esta excepción es posible debido a la presencia de orbitales vacíos en el tercer nivel de energía del azufre, que pueden ser utilizados para acomodar electrones adicionales. Asimismo, esta capacidad del azufre da lugar a la presencia de enlaces dobles, los cuales se forman cuando hay un par de electrón compartido entre dos átomos. En la molécula del ácido sulfúrico, dos de los átomos de oxígeno se unen por medio de enlaces dobles con el átomo de azufre, permitiendo una distribución más estable de los electrones y de manera general proporciona una estabilidad a la molécula. La geometría del ácido sulfúrico es un resultado directo de la disposición de los átomos y electrones de la molécula. Según la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, los pares de electrones alrededor del átomo central tienden a orientarse lo más lejos posible uno de los otros para minimizar la repulsión. En el caso del ácido sulfúrico, esta disposición de los átomos da como resultado una geometría tetraédrica alrededor del átomo de azufre. Para poder determinar esto, se tiene que tomar en cuenta que en una molécula tetraédrica hay un átomo central unido a 4 átomos circundantes, sin pares de electrones solitarios. Esta disposición permite que los enlaces se distribuyan uniformemente por todo el espacio tridimensional, maximizando la separación entre los átomos y minimizando la repulsión electrónica. La molécula del ácido sulfúrico, como ya se mencionó anteriormente, tiene una estable distribución de los electrones y una estabilidad en la molécula, lo cual nos permite determinar su geometría tetraédrica, ya que esta estructura es una consecuencia directa de la disposición de los electrones y átomos para minimizar la repulsión y maximizar la estabilidad. Interacción ion-dipolo. El ácido sulfúrico, H2SO4, es un ácido fuerte que se disocia en agua para formar iones hidronio, H3O y iones sulfato, SO4,2. La interacción entre el ácido sulfúrico y el agua es principalmente de naturaleza iónica, e implica la atracción entre los iones hidronio cargados positivamente y los iones sulfato cargados negativamente. Esta interacción ion-dipolo da como resultado la formación de una solución homogénea cuando el ácido sulfúrico se disocia completamente en agua. El proceso libera calor, lo que hace que la solución sea exotérmica. El ácido sulfúrico y el hexano suelen exhibir interacciones intermoleculares débiles debido a diferencias en sus polaridades. El ácido sulfúrico es una molécula polar con propiedades ácidas, mientras que el hexano es una molécula apolar. En una mezcla, pueden experimentar interacciones dipolo-dipolo entre la región polar del ácido sulfúrico y la región no polar del hexano. Sin embargo, estas interacciones son relativamente débiles en comparación con las fuerzas en sustancias con polaridades similares. Interacción dipolo-dipolo. El hexano y el ácido sulfúrico generalmente presentan interacciones intermoleculares débiles. El hexano es una molécula no polar, mientras que el ácido sulfúrico es polar. La interacción predominante entre ellos serían las fuerzas dipolares inducidas por dipolos, donde la molécula de ácido sulfúrico polar induce dipolos temporales en las moléculas de hexano no polares. Sin embargo, estas interacciones son relativamente débiles en comparación con las fuerzas entre moléculas con polaridades más similares.
En general, la interacción hexano-ácido sulfúrico no es tan fuerte como las interacciones entre moléculas con propiedades químicas similares.